No me platiques más, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un lunes 27 de marzo 2023. Y saludo aquí a esta semana, que prácticamente sería ya la última semana del mes de marzo, que bueno, pues sí, viene próximamente ya está en puerta la Semana Mayor y pues ya se acaba ahora sí que el puentecito. Me faltó incluir porque miren, decía yo que diciembre empezaba en el 12 de diciembre, luego se seguía a los Santos Reyes, después de obviamente la Navidad y el Año Nuevo, pues ya pues, las vacacioncitas decembrinas, luego venía el 6 de enero, que era los Santos Reyes, esto ya sería Guadalupe Reyes, y luego viene en el febrero el día de los tamalitos, de vestir al niño, que era el 2 de febrero, entonces era Guadalupe Reyes, Candelaria, y luego en marzo pues se presentan otros días como la primavera, la entrada de la estación de la primavera, se acaba el invierno, con ellas también vienen días antes la conmemoración de la expropiación petrolera y otro, entre tanto, pues sí, lo que es la festividad de dar comienzo a una nueva estación del tiempo, que es la primavera. De ahí nos vamos a la Semana Mayor, que es la Semana Santa, cae en marzo o en abril a veces, y luego ya viene el mes de mayo, que viene el día de la mamá, el día del maestro, entre otras cosas. Entonces sería Guadalupe Reyes, Candelaria, expropiación, primavera, Semana Santa, Día de la Madre, Día del Maestro, ¿no? Me vale madre y luego, pues sí, en un sentido literal, ¿no? No es que nos valga madre la educación, ¿no? Oiga, no, para nada, bueno, pero en un sentido literal, en la actualidad, como sea, pues valiendo la redundancia de la palabra actualidad, pues como se han dado las circunstancias, pues híjole, no manchen, en fin, bueno, pues estamos ya modernizándonos, ¿no? Entrando en contexto ya más actualizado, estamos hablando las diferencias de que hay en un diseño que es pues muy acorde a las condiciones sociales y económicas, que es el minimalismo, y que bueno, hay otras condiciones que hay que dar cabida en esta democracia, y sobre todo si le damos una definición que se traduce en una especie de, pues diciendo, bueno, sí, efectivamente, pero pues si yo de nada me serviría a lo mejor tener la copiadera de un estatus de imagen para, digamos, nada más darle ahora sí que una satisfacción al ego, a la vanidad. Entonces, pues ya yo creo que con todos los problemas que se nos vinieron cuando ya vimos, es que no supimos apreciar lo que teníamos en cuestiones de salud social y salud, digamos, de lo que era alteración de algún estado de bienestar, de salud, ¿no? Tanto en el plano y que fuéramos más coherentes con una realidad en cuestiones de llevar un paralelismo de actividades laborales y actividades de manejar nuestras vidas, o Ferrarito o cochecito que tenemos en ambas carreteras, ¿no? Por los dos lados, ¿no? Laterales, y ¿no? Ahí vamos. Y bueno, pues ahora con este lamentable suceso, porque híjole, qué bárbaro. Primero fue este señor Nacho López Tarso, y ahora en este fin de semana este señor Chabelo, qué caray, ¿no? Y bueno, toda una época, como les había yo prometido entonces en el otro video que ya más o menos les compartía yo en parte cómo era el entorno del contexto social en el que se da
el nacimiento, el surgimiento, de acuerdo a la biografía, los datos biográficos recolectados del itinerario que llevó este personalidad de la vida pública aquí en México. También me faltó agregar, yo nomás di una breve introducción diciendo que era, en unas pocas palabras, que manejaba muy bien el humorismo blanco más que, bueno, es que se daban varias condiciones, ¿no? En el contexto social y es interesante como a manera de hojear una enciclopedia vemos personajes que se están convirtiendo en inmortales porque con su trayectoria plasmada en pantallas, pues obviamente que no dejan de ser personas que aunque son mortales, se vuelven inmortales, como fuera el caso también de otras personalidades que tuvieron una trayectoria en la cultura de México. Entonces sí tenemos, y Chabelo, pues entre otras cosas, perteneció a esa generación de comediantes, estábamos diciendo, nombrando a Chespirito, entre otros, pero también se daba una gama de nacimientos paralelos y todo, y pues también entre otros, pues sí me faltó mencionar los hermanos Valdés, el Loco Valdés, Tintán, me faltó mencionar incluso al otro comediante de otro estilo de comedia como era Mauricio Garcés y todo pues los contemporáneos de esa época en la vida actoral y de comedia y de dramaturgia también surgieron personalidades que nos aportaron y que pues ahora ya pasaron a inmortalizarse a través de sus obras de trabajo, porque pues esos son los videos, las películas, y a diferencia de otros tiempos antiguos que cuando no existían estos adelantos, los pioneros en esta normatividad de labores teatrales y de actorales eran los griegos en sus representaciones teatrales en esos pequeños teatros y pues estaba también luego pues otros dramaturgios, escritores como este señor Cervantes, Shakespeare, Molière, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es el mundo global tanto de la historia de la actuación y de la comedia, siempre dio figuras muy interesantes y que nos relataban a su manera un retrato, nos daban un retrato como una visión, ¿no? Que había que interpretar de acuerdo a los tiempos actuales. Entonces en la actualidad que vivió este señor, o en la contemporaneidad más bien, de este tipo de arte, Chabelo es de extracción meramente de vida rural, viene de una familia de campesinos y posteriormente el papá también tiene una actividad muy interesante, es chef y es una persona que pues sí se ve que supo encontrar un camino, pero representaba la parte de generación de padres que eran que tenían bueno, eran padres críticos en el esquema de lo que era la psicología que nos ponían, que el padre debía tener esos caracteres muy matizados y luego polarizaba demasiado. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que o se hacía el desentendido o cuando le tocaba hacer digamos, el ajuste y que metiera al redil, o sea, en el contexto social que demandaba la misma sociedad, pues sí tenía que ser, obviamente, un padre formativo, un padre guía que que sustentara al mismo tiempo la parte tanto de herramienta y también pues como un apoyo también al matriarcado, ¿no? Que bueno, también en un porcentaje menos de la formación educativa tuvieran el producto de esa familia global de nuclear, ¿no? Que la familia representaba la base de una sociedad en ese tiempo y entonces empezaba con la unión de los dos, que eran una especie de contrato para procreación. Bueno, pues así se manifestaba, ¿no? Y respetando siendo muy respetuoso de las normas sociales,
Entonces, sí, estábamos entrando en una época de modernidad, sí, cierto, porque ya los 50, los 60 habían superado la tragedia de los tiempos de posguerra en el sentido real de las condiciones que quedaron después de que hubo pues una destrucción cultural a nivel mundial. Entonces estaba de nuevo haciendo una reacomodación, ¿no? Entonces, en esa época, pues si nos vamos al túnel del tiempo y recreamos las condiciones en las que se daban, pues también era mucha la diferencia de educación entre, si consideramos que él nació en Chicago, ¿no? Que es una parte de los Estados Unidos, y las diferencias culturales entre todas las personas que nacían en Estados Unidos y posteriormente migraban por cuestiones de descendencia de que sus padres fueran de aquí, de esta República Mexicana, pues sí tenía que ser, sobre todo dependía mucho la etapa de vida en la que migraban, y entonces sí se veía pues el contraste de las dos educaciones, de la formativa en Estados Unidos y la formativa aquí. Entonces los padres críticos de Estados Unidos eran mucho más pues severos en circunstancias de exigencia, y aquí se llevaba una similitud porque era una copia, y en esa copia pues se podía hacer un poquito más menos crítico, yo creo, que era, no dejaba de ser, desde luego, se ve la severidad y se veía reflejadas en algunas películas del cine de oro, como lo podrían haber visto en sus inicios la familia Soler y los cineastas de aquella época, este señor, no sé si era Fernando o Domingo Soler, que les tocó alguno de los dos hicieran la película esta de la oveja negra, ¿no? Como quien dice, el frijolito de la familia que representaba entonces la imposición de la dictadura paterna, ¿no? En todo, en algunos casos donde que se había dado que los papás pues tenían algún puesto militar y todo, ellos se llevaban a la casa la misma disciplina que habían recibido en su educación. Entonces, ellos eran críticos desde ese punto de vista, y se implementó en las escuelas el sistema que era al mismo tiempo que separaba la educación de la iglesia, que era laica. Entonces esa educación así se le llamaba porque era más científica que dogmática en ese aspecto, y también apoyada en las disciplinas militares. Esa era la educación que se recibía en México, y desde luego pues no todas llevaban en un sentido estricto el padre crítico. Había cierto estira y afloja, y había condiciones que la mamá, o sea la mujer en su papel de madre, aminoraba y daba una especie de pues equilibrio en la familia, y por eso era importante que la presencia de la mujer en la educación, y se hacía sentir en esos aspectos en donde ella, en su medida que le era posible, hacía flexible la tolerancia de determinada conducta que no parecía, o entrar en ese esquema de rigidez que implicaba lo que era la academia, o lo que era el nivel de academia, ¿no? Entonces muchos se lo tomaban muy en serio, y pues la formación que querían darle a sus hijos era precisamente una carrera universitaria. Y bueno, no eran tan bien, bueno, ya en algunos casos los desertores de esa disciplina para llegar a obtener esa facultad académica no era tan bien tolerada por toda la generación de jóvenes, que bueno, pues por eso se dio en esa época mucho los desajustes en las familias. Hubo una rebeldía de esos sistemas tan rígidos, y pues fueron muy notables durante los primeros 10 años a partir de que se termina la Segunda Guerra Mundial.
mundial. Entonces de ahí que la cultura tanto de los primos o vecinos de Norteamérica repercutiera un poco aquí en la República Mexicana. Entonces, Chabelo perteneció precisamente a esa época en que los padres eran muy severos y más se notaba esa diferencia en Estados Unidos, que era una potencia de, como quien dice, era el modelo de estudio y era estaba muy fuerte su influencia en varios aspectos de conducta y de pues cómo se llevaba la vida social y política y todo lo que implicaba el, la polaridad que atentara contra esos principios. Entonces, pues sí se quería imponer de nuevo y pues de ahí que la misma educación que tenemos aquí en México, aun cuando hubiéramos tenido padres críticos, sí tenía algunas diferencias y cuando los hijos se rebelaban, entonces este señor tiene mucho mérito porque yo pienso que los papás imponían a una edad muy temprana si el hijo pretendía o lo veían así que era medio rebelde, pues le ajustaban más o apretaban más la rienda, ¿no? De toda manera que pues estaban muy reprimidas, ¿no? En algunas circunstancias. Y esto se fue notando precisamente para nosotros aquí en México, se dio curiosamente después de lo que fuera el movimiento lo del 68, ¿no? Se vio muy claro en la educación, porque antes del 68 la educación académica fue una diferencia pues de prepotencia, de manera de manejar esa implementación de la disciplina en las aulas, de esa exigencia que hacía un alto rendimiento, por ejemplo, en entidades de educación media superior y todo, pues alcanzando un nivel de aprovechamiento académico que se veía reflejado cuando hacían ya valorar o cuando ya tenían su desempeño los exalumnos, vamos, de esas preparaciones académicas, sí se notaba mucho la calidad de educación que habían recibido y para darle pues como quien dice respuesta a esa demanda que había en cuestiones, ya no digamos en facultades como medicina, derecho, las diferentes modalidades de derecho, ¿no? Claro, y las diferentes modalidades en especialidad médica o en la ingeniería, en la arquitectura, eran los prácticamente esas generaciones primeras formadas durante ese periodo eran, pues sí se notaba que disminuyó, al disminuir esa exigencia tan así, tan marcada como se dio en esas épocas, los egresados de otras generaciones posteriores a estas sí absorbieron el alto rendimiento y se vio reflejado en su actitud profesional, pero en aquellos tiempos era muy pues si no era muy marcado, sobre todo en Estados Unidos, el llegar a ser, si no lograbas obtener un título de tal forma que se reflejara con que si tú no eras, no tenías un aval de conocimiento, era tan importante para que te dejaran desarrollar determinadas actividades y era muy vigilado el control de calidad del ejercicio que hacían de estas profesiones. En cuanto aquí en América, de este lado del planeta, en México, solamente esa herencia la recibían personas que estaban muy allegadas a los primeros sitios o lugares acreditados con pues mención honorífica y cosas así que eran los más que se les daban porque también eran los herederos de un estatus social y económico que había dado por pues
en beneficio de haber sido, de tener los medios en el momento adecuado y de tener todo el, avalado de manera tan legal, ¿no? O bien y comprobada. Entonces, luego se dejaba en dudosa realidad a los que eran pasantes o que desertaban por cuestiones sociales o económicas y que truncaban los intentos de los padres por hacer una homologación del método de estudios de los americanos. Entonces, por eso siempre se menospreció la calidad profesional de los mexicanos en contraste con la acreditación que daban. Y había pues también mucha migrantes de aquí de México que no salían muy satisfechos de las condiciones que se presentaban después de haber tenido esa exigencia para terminar sus estudios, y pues hubo fugas de cerebro, se fueron por eso a otras partes para tener esa accesibilidad y de oportunidades de desarrollar y pues demostrar que no había sido pues nociva la inversión que se hicieron en ellos, los esfuerzos de recursos sociales y económicos. Era entonces esta atmósfera que se respiraba, y entonces en México había mucho contraste en condiciones, porque pues sí, ya el socialismo se dejaba ver, el socialismo, a diferencia del capitalismo que todavía no estaba muy marcado, era que el gobierno pues sí pues proporcionaba algunos apoyos, pero estos apoyos a veces no eran tan suficientes en todas las esferas sociales y se daba entonces otra modalidad, ¿no? De poder. Entonces, quien podía estudiaba y quien no, y la mayoría que no podía, pues iba a buscar otros recursos, otros estilos de vida al extranjero, que eran los Estados Unidos, y cruzaba, pues ahora sí